Buenas tardes. Hoy es 27 de julio del 2025. Una disculpa a mis 80 suscriptores por no haber lanzado la semana pasada el programa que les prometí y que lleva el título de, en forma de interrogación, ¿los supremacistas blancos provienen de los neandertales? Se pregunta. Bueno, les comento que hice el programa, pero YouTube no me lo aceptó por una violación a los derechos de autor. Según yo, me quedó muy bien. Le puse un poquitas cosas chuscas ahí que se riera, pero no me lo aceptaron. No me dijeron claramente en qué sucedió la infracción. Me imagino que en algún tramo de algún documental que a veces acostumbro poner por ahí. Bueno, hace 6 días apareció una noticia en la jornada que por su relevancia ameritaba ser motivo de reflexión en los círculos de intelectuales o en las redes sociales, pero no fue así. Por ello decidí editar este programa, pero primero voy a hacer un breve comentario introductorio. Bueno, todos hemos visto recurrentemente noticias como esta, ¿verdad? Que arrancan las vacaciones, eh, la Secretaría de Turismo, pues dice que hay cierta derrama económica, en este caso son 820,000 millones de pesos, dice nada más. Bueno, entonces que eso es bueno para el país, bueno, sí, que. Y luego hay otra dependencia donde se les paga a funcionarios para que vayan al extranjero a hacer promoción, que visiten México, que vean las costumbres, que vean la cocina, eh, en fin, que vean las artesanías. Bueno, hasta ahí parece que todo va bien, pero ¿qué oculta todo eso? Bueno, yo le pregunto a usted, le hago una pregunta a usted en este momento. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se distribuyen esas magníficas derramas de dinero en épocas de vacaciones? Pues la que se lleva la mayor ganancia de esas famosas derramas, las que se llevan la menor ganancia son los hoteles con sus restaurantes y eventos internos. Después, una pequeña derrama que hacen las compras que hacen los turistas en baratijas, compran algunas artesanías, ¿verdad? Y por último, pues también el pago de la servidumbre, en el pago de la servidumbre, que son recamareras, criados, la gente que lava los baños, los lavaplatos, cocineras. Bueno, da pena decirlo, pero también entra la prostitución, la permitida y la que está fuera de la ley. Usted entenderá. Voy a poner un solo ejemplo de lo que pasa en el país, zonas turísticas. Bueno, en Cancún, por ejemplo, aquí estamos viendo una información de un famoso periódico digital argentino que es Infobae. ¿eh? Bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, aquí da el comentario, dice cuáles son las familias más ricas de Quintana Roo y cuáles son sus negocios. Bueno, aquí dice que a pesar de tener importantes ingresos del turismo, que gran parte de su población vive en condiciones de pobreza en Cancún, Quintana Roo, fíjense nada más. Así lo reporta el informe anual sobre situación de pobreza y rezago social del 2023, el cual reveló, ¿eh? Después de que es un centro turístico famoso en todo el mundo, entra muchísimo dinero ahí, ¿eh? Dice el estudio, el cual reveló que en la última década la pobreza en el estado había aumentado, ¿eh? Fíjese nada más, en lugar de disminuir, que así es. Bueno, ahí están viendo la fotografía de la Ribera Maya, que es famosísima en el mundo. Mira qué cosa tan hermosa. ¿eh? Bueno, esas playas pues le corresponden a los pueblos, ¿se entiende? Bueno,
La zona emblemática de Quintana Roo, que es la mundialmente famosa Ribera Naya, que aparece en la parte inferior, lo estoy repitiendo, y los dueños de la mayor parte de los hoteles, fíjense bien, son extranjeros. Y muchos dirán, bueno, pero en Acapulco también hay emprendedores nacionales de nuestro país, hay emprendedores que arriesgan sus capitales y que dan trabajo para mucha gente de esas localidades. Pues sí, sí, para hacer honor a la verdad, es cierto, pero parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Pues bien, porque ya desde hace muchísimos años que en Acapulco han proliferado políticos muy corruptos que han invertido su dinero mal habido en construir o comprar hoteles de lujo. Y para colmo de males, después de eso vinieron otra oleada, vinieron a invertir lavadores de dinero, productos del narcotráfico. Esperen todavía, esperen mis amigos. Me falta mencionar el espécimen, ¿eh? Que también proliferan, el espécimen de abogados defensores de narcos y otros que son traficantes de influencias y otros abogados que dominan ambas habilidades, como es el de un famosísimo abogado mexicano que tiene una propiedad en una zona paradisiaca de Acapulco llamada Punta Diamante. Bueno, se les queda de tarea, se les queda de tarea a mis alumnos investigar a quién me refiero. Me lo investigan. Vamos a ver la noticia más escandalosa y más triste que les acabo de comentar. Viene. Bueno, aquí están viendo la portada del periódico La Jornada. Apunten la fecha. Del lunes 21 de julio de 2025, si lo quieren ver. Aquí está la noticia que están sacando. Dice que el mayor beneficio del Tratado de Libre Comercio es para 515 transnacionales, y que ellas concentran el 75% de las exportaciones mexicanas. Bueno, más adelante este artículo lo voy a leer porque es de suma importancia, es de suma importancia lo que voy a escribir. Les voy a leer lo que escribió Oscar León. Grábenlo bien, Oscar León es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre ellos escribe, fíjese bien, dice, Sheinbaum se debe plantear y analizar quiénes han sido los verdaderos ganadores del acuerdo durante los últimos 35 años. Si nos ponemos a recapitular y analizar los beneficios, no son las firmas mexicanas, no, mucho menos los micros y los pequeños empresas medianas, ni pequeñas y medianas tampoco, que forman el 90% de nuestras empresas, tampoco ellos son beneficiados, sino las grandes transnacionales, principalmente de Estados Unidos, que en México se han encontrado con costos de producción y manufactura que no pueden tener en otros lugares del mundo. Detalló. Bueno, continúa. El especialista en comercio explicó que del total de la inversión extranjera directa que llega cada año al país, aproximadamente la mitad tiene por destino el sector manufacturero, especialmente en industrias que tienen que ver con lo que luego se registra como exportaciones, es decir, la rama automotriz, autopartes, eléctricos, electrónico y dispositivos médicos, entre otras, que son principalmente exportaciones de empresas transnacionales, muchas de ellas estadounidenses. Bueno, añadió, fíjese, bueno, hay empresas que han sido perjudicadas, esas no las vamos a mencionar. Bueno, dice, añadió que incluso el sector agroalimentario, de eso que estamos muy orgullosos de exportar, que exportamos verduras, que exportamos carne, que ellos necesitan, y bueno, incluso el sector agroalimentario de México,
que se considera un sector ganador con el tratado, fíjese bien, está acaparado por grandes empresas, principalmente estadounidenses, que concentran el grueso de las agroexportaciones de productos tan importantes como tequila, cerveza, aguacate, jitomate, berries y pimientos, entre otros productos del campo, que tienen mayor demanda en Estados Unidos y representan un negocio de 50,000 millones de dólares anuales. ¿Eh? Cuidado, ese que andamos, nos estamos ufanando, que nosotros estamos exportando, que nada, ahí está muy claro. Bueno, el especialista aclaró que la idea es que México debe de buscar nuevos mercados y sobre todo quitarse el miedo infundado de que es el más afectado con la guerra comercial que impulsa Trump, toda vez que son las empresas de su país las más beneficiadas del Tratado de Libre Comercio. Nuestra dependencia comercial con Estados Unidos, con más de 85% de las exportaciones dirigidas a ese país, nos hace muy vulnerables a que esta relación se utilice, como se está utilizando, agrego yo, para que nos presionen con otras agendas de interés estadounidense, agendas ocultas muchas veces. Y la gran pregunta es si bajo esta presión nos interesa seguir, porque se viene una revisión del tratado, que es más una renegociación, y la presión seguirá durante toda la administración de Trump, enfatizó. ¿Eh? Bueno, pues bien, ahora vamos a ver una declaración de Donald Trump en donde se refiere al déficit comercial con México. Para aquellos, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa? Pues de que México vende más de lo que importa de Estados Unidos. Y Donald Trump se refiere a su base electoral, se refiere a ellos, a la base electoral, y les dice que la diferencia es un robo que hace México a los norteamericanos. Vamos a verlo. As you know, but it's not too late any longer, and we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. Nearly a century later, in the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay. And then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. ¿Qué podemos deducir de todo lo anterior? Bueno, en primer lugar, pues no es mentira, es una verdadera mentira porque no es un robo, porque si nosotros vendemos más, bueno, ellos nos están pagando, pero no lo estamos robando, nos pagan, pero nosotros le pagamos con mercancías. O sea, aquí no hay ningún robo. Bueno, pues de que el gobierno de México no debe tener miedo, pues lo peor, y lo digo entre comillas, lo peor que pudiera pasar es de que se eche abajo el Tratado de Libre Comercio, pues lo que van a sufrir más son las compañías transnacionales que exportan de México a la Unión Americana, y los mismos bancos de allá pues también van a resentir. ¿Por qué? Porque estas compañías gringas mandarán menos dinero a depositar en sus bancos. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a entrar a otro punto más interesante. Aquí cabe mencionar el Plan México, el Plan México que diseñó el actual gobierno federal. Es muy largo de enumerar, nos llevaría mucho tiempo.
Pero para el objetivo de este programa voy a mencionar nada más el capítulo que se llama Metas propuestas para el año 2030. Estas son 13 metas planteadas, pero de estas consideré darles a conocer solo las que son esenciales, que son cuatro metas son muy esenciales. Aquí la estamos viendo, aquí la estamos viendo. Una de las metas es que de lo que se provee el gobierno y el consumo nacional, que todos esos artículos serán hechos en México, en sectores estratégicos, el 50% de eso. Bueno, es un avance, qué bueno que fue el 100, pero bueno. Otro motivo, crecer 15% de contenido nacional. ¿En qué? En cadenas globales de valor en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. Bueno, poco de aquí al 2030, 15%, bueno, al menos se avanza un poco, ¿verdad? No muy conforme, pero bueno. 50% de las compras públicas, fíjese bien, la mitad de las compras públicas serán de producción nacional, ¿eh? Las compras públicas serán herramientas de desarrollo, ¿está bien? Que se hagan aquí en México. Otra meta, vacunas hechas en México. Impulsaremos el desarrollo completo de procesos de fabricación farmacéutica y envasado local con énfasis en biotecnología avanzada. Fíjate qué hermoso, ya están en vacunas. Bueno, la última, esta no va dentro de las cuatro, es obvio. Bueno, otro de los, disminuir la pobreza y la desigualdad. Bueno, siempre se ha dicho esto. Bueno, por último, algo que me parece fabuloso, ¿m? A pesar de los errores que ha cometido el gobierno, que tanta cosa, que los chapulines y que fulanito ahí robó un gobernador y que salió pillo, bueno, son cosas muy complejas, pasan cosas de estas, o sea, el país es muy grande y además el pueblo pues no está participando, ¿no? Es otro problema también, bueno, antes está haciendo, bueno, no sé, bueno, fíjese, a mí me parece la verdad fabuloso el proyecto que tienen de fabricar el primer auto eléctrico mexicano con inversión del gobierno de México. Si es inversión del gobierno de México, pues es una inversión del mismo pueblo. Las ganancias se van a depositar en las arcas de la nación. Por eso es del gobierno. El gobierno sí, no es del gobierno, es del pueblo. Lo que es del gobierno, pues es del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo es dueño del gobierno. Claro, es que aquí hay una confusión. Bueno, y el auto se va a hacer, fíjese bien, totalmente con tecnología nacional, ¿eh? Y participan 300 investigadores mexicanos de primera línea. Está participando ya, porque ya están en las investigaciones, está participando el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Autónomo de México, que abarca todos los tecnológicos del país. Otra cosa muy importante, ambas instituciones son públicas, son del pueblo, son públicas. Lo que no estoy seguro es si va a participar la Universidad Autónoma de Puebla, que también es pública. No estoy seguro si va a participar, no estoy muy seguro. No estoy seguro si las autoridades de esta universidad pública den las facilidades para este proyecto. Desconozco si va, ahí no me meto. Bueno, pues aquí estamos viendo los tres modelos del proyecto del auto o línea, ¿eh? O línea, que es un nombre indígena. Bueno, este precio del auto ya están viendo los tres modelos. Va a oscilar entre los 90,000 pesos a los 150,000 pesos según el modelo de lo que estamos viendo. Bueno, y abro un signo de interrogación.
¿Y el pueblo qué papel va a tomar en esta acometida? Nunca se pregunta eso. Bueno, ¿y el pueblo qué papel va a tomar? Lo hago en forma de pregunta. Aquí se presenta el problema de que los bienes públicos, la gente común, no los ve como un patrimonio que nos pertenece a todos, no lo ven, fíjese bien, y que por eso que tenga la obligación moral de defender ese patrimonio, no. Y yo me hago una pregunta, nos hacemos una pregunta, esa indiferencia, nos hacemos la pregunta, ¿siempre el pueblo mexicano en general se ha comportado así? ¿Siempre? No. Mucha gente, no, siempre ha sido igual, no. No siempre fue así, no siempre hubo esa apatía. Claro que no. Miren, ya hace muchos años, el 18 de marzo de 1938, el presidente de la República de aquel entonces, el general Cárdenas, expropió la industria petrolera que estaba en manos extranjeras. ¿Por qué? Porque éstas se negaron a cumplir el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que dio a favor de los trabajadores y también incumplían los fallos judiciales, porque estas compañías eran muy soberbias, muy soberbias, se sentían muy protegidas por el gobierno americano. Bueno, en ese entonces, fíjese bien, existía un gran temor. En ese entonces, si no hubo intervención militar estadounidense, fue porque estaba ya cerca la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba cerca la Segunda Guerra Mundial y a Estados Unidos le convenía tener a México de aliado, ¿eh? Por eso se tragó sapos ahí. Bueno, en ese entonces el pueblo mexicano se movilizó en masa, grandes manifestaciones inundaron las ciudades de la República. ¿Para qué? Para apoyar a su gobierno nacionalista. Aquí están viendo al general Cárdenas cuando se dirigió a la nación decretando esta memorable expropiación. Vemos aquí la gente, fíjense bien, había que indemnizar a las compañías, lógicamente, no se les iba a robar, no hay ningún robo, se les iba a indemnizar, era mucho dinero para entonces cómo estaba el país. Todo, la mayor parte del pueblo de México acudió a donar dinero o artículos que tuviera por ahí para pagar la indemnización. Desde las damas de alto poder económico acudían a donar sus joyas, joyas valiosas, otros acudían a dar dinero. Bueno, hay una fotografía ahí que están viendo, es una fotografía muy memorable. Qué bueno que se conservó. Gente demasiado pobre, que uno podrá decir, no, gente ignorante, ni sabe de política, ni sabe nada, ni le interesa. Ellos están preocupados en buscarse el pan de comida y no tienen tiempo de andarse metiendo. No, 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 no. Pues sí, muy necesitado, muy todo, pero miren, acudieron con lo poco que tenían. Ahí se ve cómo están dando guajolotes y gallinas. Mucha gente salió risa, ¿no? Se las aceptaban. Todo lo que ellos iban a donar se las aceptaban, ahí tenían jaulas, una gallina, un guajolote, lo que daban. Bueno, vemos cómo la gente sencilla está cooperando para pagar esa indemnización a estas empresas extranjeras. Aquí también vemos dos fotografías. Hay una fotografía aquí de un recibo que hace una señora, creo que son 5 centavos de aquel entonces, le dan su comprobante de que cooperó y adelante, ¿no? Y por ahí están viendo otra fotografía más ahí y bueno, eso fue lo que fue. Bueno, los gringos, fíjense bien, pues ellos tenían el secreto de transformar el petróleo en gasolina. ¿eh? Ellos tenían la fórmula y tenían el equipo más sofisticado
para refinar el petróleo y convertirlo en gasolina. Pues estos fueron egoístas, se llevaron las fórmulas y el equipo básico, el equipo muy sensible para hacer esta refinación, también se lo llevaron, lo que había de equipo lo descompusieron, total. Bueno, México pues sin técnica para hacer eso, pues tuvieron un problema. Los gringos dijeron, en aquel entonces dijo el gobierno americano, la primera gota que produzca México de gasolina nos la vamos a tragar. Así lo dijeron, se reían, no van a encontrar. Pues imagínense, hay muchas anécdotas de eso, ¿eh? Los obreros mexicanos de la industria petrolera, pues se pusieron a estudiar por su cuenta, iban a las bibliotecas, estaban viendo cómo se refinaba, intercambiaban ideas unos con otros. Bueno, y muchos equipos increíblemente los pudieron hacer trabajar, ¿eh? Pues en poco tiempo el país hizo la proeza de refinar los primeros barriles de petróleo con tecnología propia, ¿eh? E incluso México fue autosuficiente en la producción de petróleo. Incluso por ahí el general Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera carrera que puso? Ingeniería petrolera, porque urgía ya. Bueno, al paso de los años, se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo. Eran los ingenieros tan eficientes que venían de Brasil a tomar cursos a México, a aprender. ¿Eh? Fíjese, ya era la vanguardia mundial. Bueno, México era autosuficiente en gasolina y además hacía aceites y otros refinados. Bueno, desde hace ya muchos años, fíjese bien, cambiando un poquito, ya desde hace muchos años aquí en México, el espíritu patriótico del pueblo se apagó. ¿Eh? La gente ve con indiferencia los bienes que son de la nación, los ve muy ajenos, siente que no le pertenece. Por eso, pues no los defiende. Por ejemplo, cuando hablan de la Comisión Federal de Electricidad, dicen, no, ese es el gobierno. En lugar de decir es de nosotros, pertenece, no, es del gobierno. Bueno, y así mismo dicen de petróleos mexicanos y todo eso. Bueno, y además sienten, fíjese bien, sienten que el mismo gobierno tampoco les pertenece. Por eso ellos no defienden a los gobiernos. Bueno, más se extendían la mano a ver qué les daban cada 6 años de despensa. Y bueno, otra cosa. Bueno, entonces, pues teóricamente, los gobiernos tienen un dueño, que es el pueblo. ¿Ven? Pero aquí la gente no lo ve así. Bueno, nosotros lo vemos cotidiana. Bueno, ahí va. Un ejemplo. En forma cotidiana, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos cuando el propietario de una casa la abandona durante un buen tiempo? Pues no tardan en llegar los malandros y la invaden para despojarle de su propiedad. Así de la misma manera, el pueblo que debería de ser dueño del gobierno y dueño de lo que le pertenece, lo abandona con indiferencia. Y pues vienen los malandros, se forma una oligarquía del país, de los más ricos, se apoderan del gobierno, se apoderan del gobierno. Por eso dicen por ahí que el gobierno hacía lo que quería la oligarquía, ya dependían, la oligarquía era la dueña del gobierno. Y luego inmediatamente llegan los extranjeros y se apoderan de los bienes públicos del país, cambian leyes, hacen lo que quieran. Nadie, el pueblo, silencio, ni cuenta se enteró, ni le interesaba. Desgraciadamente hay que hablar así, ¿verdad?
Vienen los extranjeros, se adueñan de las mejores playas, como lo vimos allá, la acabamos de ver del principio del programa, y hacen el gran negocio con los hoteles y así, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Nos preguntamos, ¿qué hacer ante esta tragedia? Bueno, es una gran pregunta muy pesada. Eso es motivo de otro programa más extenso. Por lo pronto, basta decir que este fenómeno de la apatía de los pueblos también se da en la inmensa mayoría de los países, no solamente aquí. Si no participamos activamente como pueblo, lo poco o mucho que se ha logrado en estos últimos tiempos en el país, lo poco, lo mucho que se ha logrado, van a llegar, si abandonamos eso, van a llegar los malandros y van a poner piedras en el camino para que fracase en estas metas. Y que por desgracia estos malandros abundan aquí mismo y los tenemos por desgracia como vecinos allá, como vecinos hacia el norte. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.